El Comité de Lactancia de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe, los invita a ver la siguiente entrevista en conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con nuestro invitado, el doctor en Ciencias y Bioquímico Iván Montenegro. Hola, mucho gusto. Soy su profesor Iván José Montenegro Venegas. Soy bioquímico, doctor en ciencias, mención química, y mi especialidad es, dentro del doctorado que obtuve, síntesis y diseño racional de moléculas bioactivas. Y actualmente tengo un postdoctorado en biopesticidas en el área humana, animal y vegetal. Lo terminé el año 2019. Mi especialización es en moléculas orgánicas, en química medicinal, en química médica, en química de productos naturales, asociados a hongos, a líneas de cáncer, y también soy revisor científico internacional, te lo digo con altura mira, de revistas Easy, especialmente de la editorial MPDI, de la editorial Springer, una editorial alemana, y de la editorial Elsevier. Y además soy, dentro de la especialidad de neonatología, soy profesor de metodología de la investigación, y también estoy conformando parte de la nueva revista de la Escuela de Matronería. Entonces, mi trabajo de revisión científica la hago más o menos constante. Y les agradezco la invitación. Yo ya antes hice una presentación con respecto a los cannabinoides. Usé la misma presentación, pero con datos actualizados, para que ustedes, dentro de las preguntas que me hacen, ustedes me preguntan lo siguiente. Pregunta 1. ¿Existen estudios sobre el consumo de cannabis, marihuana y la lactancia materna? Los hay. ¿Cuáles son los efectos que tiene la leche materna en el consumo de cannabis, marihuana? Ahí hay que explicarlo. Lo vamos a ver dentro del desarrollo, porque les desarrollo un material. ¿Cuáles son las complicaciones para un recién nacido lactante con madre fumadora, consumidora de cannabis? Hay varios mitos ahí, los vamos a elucidar. Teniendo en cuenta los estudios ya existentes, ¿cree usted que sería interesante profundizar en la investigación de este tema? Obviamente que sí. Por muchas razones, por razones éticas, por razones biológicas, por razones farmacológicas, por razones fisiológicas y por sobre todo por componentes éticos sociales. Bueno, yo hace tiempo atrás titulé una presentación lactancia materna, ¿cierto?, que tiene que ver con específicamente el uso de los cannabinoides asociados a lo que es la lactancia. Ahí ustedes ven un monito, ¿cierto?, que es un ángel y un demonio, que simboliza de manera tácita, ¿cierto?, que hay un área que demoniza el uso de esto y hay otro área que lo enaltece y lo eleva a una cura casi milagrosa. La realidad, la ciencia, a veces bien fome en el sentido que es evidencia, método científico. ¿Sirve o no sirve? Complicaciones se generan, problemas genera, efectos adversos. Esos son los términos científicos y los términos farmacológicos. ¿Ya? Yo respeto todo tipo de creencias, pero hay muchas cosas que son bastante fake y que son bastante repetidas de boca en boca con respecto a las plantas medicinales, ¿ya?, y con respecto a las hierbas. En la realidad, entre la cura y la enfermedad solo está la dosis. Eso decía Paracelso. Y sabemos también que no todo lo de origen natural es bueno. Ejemplo, la cicuta. Ejemplo, muchas plantas que son venenosas como la mata ratón. Bueno, hecha esa aclaración, dentro de ustedes, más o menos en un contexto histórico, la marihuana o la cannabis sativa era utilizada en varias culturas. Los mesopotámicos, los asirios, los babilonios la utilizaban, y tenía también usos terapéuticos, usos ritos mágicos y consumo
recreativo. ¿Ya? Ahí tienen los tricomas, ahí están asociadas las semillas, las plantas, los cogollos. Dentro de la cannabis tenía un uso espiritual, y este uso espiritual en los Rastafari, ¿cierto? Que es una religión que se practica bastante fuerte en lo que es Jamaica, y se alcanza de llevar la iluminación a través de esta planta, entre comillas, sagrada. Bueno, estos son tipos de cannabinoides. Los cannabinoides tienen un componente terpénico, un componente de un terpeno, de un monoterpeno, fusionado con un anillo oxigenado, y tiene un fragmento fenólico con una cadena que se denomina alifática. Esa es la constitución típica de un cannabinoide. ¿Ya? Estos cannabinoides tienen una función bastante clara en la planta. La planta son moléculas defensivas, son moléculas que se sirven para repeler insectos, para atraer insectos polinizadores, para inhibir el ataque de insectos que son comensales de las plantas, que se las procesan, e inhibe el ataque de herbívoros. Ya. Vamos a entrar en la pregunta que ustedes hacían con respecto a si el consumo de... ¿Cuál es el efecto del consumo de marihuana durante la lactancia? Primero, hay que decir que hay gente que consume la marihuana no solamente en los quequitos, ni para el dolor, que todo lo que podría tener como algo benéfico o algo, cierto, puritano y de la creencia. Hablemos en la verdad y en buenas palabras. La gente fuma por un efecto recreacional y porque les gusta el efecto narcótico y porque lo relaja. ¿Cuál es el problema? El problema es que se producen sustancias cancerígenas. Y esas sustancias cancerígenas se producen tanto con vaporizar, por combustión de fuego o por calor. ¿Ya? Entonces, dice ahí, ¿todavía fumas cannabis? Lee esta guía sobre vaporización para saber si has llegado el momento de dar el paso. De hecho, como han hecho miles de personas, vapear no es solo más saludable que fumar, también tiene otras muchas ventajas. Los benzopirenos y los benzoantracenos son moléculas intercalantes del DNA y producen cáncer. Y esas moléculas, ya sea por vaporización, ya sea por combustión, entran en el cuerpo. Son moléculas altamente liposolubles, es decir, atraviesan las membranas. No hay repulsión electrostática en las membranas y se intercalan en el DNA, generando desplazamiento y aductos de estructuras de anillo de purina. Entonces, ese es el primer mito revocado. Vamos a ver. Probablemente es más saludable que fumar, porque no se producen los radicales libres, ¿cierto? Y las toxinas. Pero estos agentes que están acá, que yo les hablaba, los benzopirenos y los benzoantracenos, son moléculas tan solubles que se pasan fácilmente en la leche y que se acumulan y se bioacumulan. ¿Ya? Y al bioacumularse, ya sea por vaporización o por fumar, se acumulan en las grasas. Y cuando hay una lipogénesis, es decir, una degradación de lípidos, estas moléculas entran al torrente sanguíneo. ¿Ya? Lo que tiene una mayor incidencia y una mayor preponderancia a desarrollar cáncer, ya sea de mama, testicular o ovario. ¿Qué dice la bibliografía científica? En comparación, para que no repitan mitos, en comparación con una cantidad comparable del humo de cigarrillo y el humo de marihuana, el humo de marihuana contiene 50% más de benzopireno y 75% más de benzoantracenos. Y dice ahí,
ambos hidrocarburos aromáticos policíclicos, procarcinogénicos, como también otros carcinogénicos y cocarcinogénicos como fenoles, nitrosaminas, etc. De esta manera, el humo de marihuana podría provocar al menos alteraciones histopatológicas tan extensas como el humo del cigarrillo, incluyendo cambios morfológicos y alteraciones nucleares que podrían ser premalignas. Estudios en ratas, ya que se han tratado o que se les ha condensado el humo de marihuana y ha condensado el humo de cigarrillo, han mostrado que ambas exposiciones inducen cambios, ¿cierto?, asociados al metabolismo y al desarrollo de cáncer, porque tienen acción a nivel de la P53, de la P21, y se llevan, que al final no se puede enviar la línea apoptótica y esto se lleva a la proliferación celular de manera neoplásica. Inducen cambios metabólicos, ¿cierto? Y expresión de genes, estrés oxidativo y alteración. Fíjense acá abajo, están las referencias, están las referencias de toxicológicos, están los journals. Y esos journals son los que uno se debe fijar, no en la revista, ya Cáñamo, en prácticas de buena salud online, laboratorio SAN, laboratorio tanto, que en la realidad son centros vendedores de marihuana. Comento esto porque un caso que contó una matrona, que una persona que había consumido marihuana antes de dar a luz, ¿cierto?, de traer a su hijo al mundo, ella en el test dijo que había consumido marihuana y otras drogas, y en el test solo aparecen las drogas. Entonces la persona me preguntaba, ¿ve que no tiene efecto? Claro, y ahí la respuesta es, estuvo mal tomado el examen, la sensibilidad del método no fue descrita, porque los métodos tienen sensibilidad. 3, la persona mintió. 4, la persona que dijo eso quiso incluir eso para generar sensación. 5, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y los metabolitos, por muy bajos que sean, se pillan en la orina, en el pelo y en el exudado de la piel. Por lo tanto, hay que usar el método científico, no las creencias. Y eso tiene que ver porque muchas veces hay que tener cuidado con los estudios que son dirigidos. Yo quiero estudiar esto y haciendo ver que esto es lo benéfico. Ejemplo, los estudios de las estatinas, del colesterol y del azúcar, donde se promueve el consumo de azúcar en los años 50 y se dejaba el colesterol como el malo. Y eso tiene mucho que ver con estos tipos de estudios, que a veces son muy sesgados, sobre todo lo de estas páginas que no son científicas. Por eso yo les repito, cuando un estudio es muy científico, es fome, es aburrido, pero es certero, y puede que a muchos no les guste. La evidencia científica no es creencia, es demostración. Entonces, ahí ustedes, cuando quieran, y su amiga le diga, no, que con el vaporizador no pasa nada, o el amigo le diga, o el jefe, o alguien que consuma, no, si no tiene ningún efecto, ustedes vayan a PubMed y busquen. Y ahí tienen el uso de lo que puede hacer un vaporizador, ¿cierto? Y la caracterización del uso de vaporización en cannabis. Este es un estudio del 2016, ¿cierto? Y que está dependiente en el Drug Alcohol Dependent, que es un journal científico y de carácter toxicológico. Bueno. También estos efectos, se habla de que las extracciones, ¿cierto?, si bien disminuye la concentración de benzoantraceno, benzopireno y fenoles, sigue habiendo presencia de estos compuestos post-vaporización. Por lo tanto, uno responde, ¿hay una interacción propiamente tal con la leche? No, porque estas moléculas no son reactivas, se adicionan, son absorbidas, es decir, se colocan sobre las superficies grasas y se emulsionan y pasan a través
de la leche materna al recién nacido, ¿ya? Y incluso puede inmediatamente difundir al sistema nervioso, que es lo más preocupante. Son los desórdenes que se producen por alteraciones en el sistema nervioso. Entonces aquí tienen, yo les puse un concentrado de lo que decía todo el artículo, y el estudio de laboratorio que evaluó el contenido de humo y vapor de cannabis encontró que el vaporizador extrajo más cannabinoides activos con menos subproductos cancerígenos que el fumar a 230 grados centígrados, pero que las temperaturas más bajas extraen cantidades mínimas de cannabinoides, en lo que sugiere que el control de temperatura es importante, ¿ya? Lo que no quiere decir que no pasen benzopireno y benzoatraceno, ¿ya? Sobre todo porque esa vaporización, por un efecto de la ley de Dalton, lo que hace, disminuye la tensión superficial y aumenta, ¿cierto?, la extracción, y eso puede hacer que pasen también más sustancias cancerígenas. ¿Qué dicen algunas páginas? Blog canábico, semillas. Dice, no hay mucha información sobre el consumo de cannabis en mujeres en periodo de lactancia. Las investigaciones tradicionales no lo recomiendan. No obstante, nuevos datos sobre el sistema de endocannabinoides aclaran la función de cannabinoides durante la gestación y los primeros años de vida. Eso es un fake. Toma algo que es verdad, que son los endocannabinoides que se producen. Primero que nada, sí hay estudios. Dos, ese endocannabinoide no tiene nada que ver estructuralmente con el cannabinoide propiamente tal, y utiliza un receptor cannabinoide, ¿ya? Y es lo primero que ustedes les van a decir. Medias verdades, medias mentiras. Respondiendo a estos mitos de la información. Efectos de la droga, ¿cierto? Durante la lactancia. ¿Y qué nos encontramos? Con una revisión del 7 de febrero del 2019. Y hay revisiones ya del 2020. Por lo tanto, en los efectos de los componentes, como ustedes pueden ver, ¿cierto?, los efectos psicoactivos de los cannabinoides y de los tetracannabinoides excretados, ¿cierto?, en pequeñas cantidades en la leche materna. Y aquí después dice, hay otro ejemplo, marihuana usado, ¿cierto?, por madre, y las concentraciones de cannabinoides en la leche materna. Por lo tanto, lo que dice la página es un mito, y está sesgado y está orientado para desviar la información. ¿Qué estudios se han hecho? Se han hecho estudios en ratones porque en los seres humanos no se puede experimentar porque es antiético. Entonces, hay estudios, ustedes ven, se han hecho ratones, y ¿qué es lo que le pasa al ratón que está asociado a que en la posición fetal, ¿cierto?, y en la exposición a través de la leche, que han sido sometidos, ¿cierto?, a cannabinoides? Lo que mayor les genera son menos formación de sinapsis, disminuye las señales de glutamato, que son súper importantes, es decir, que pueden tener problemas incluso de Parkinson, disminuye los receptores de dopaminérgicos tipo O, lo que está indicando que va a haber una afectación del sistema emocional. Y ojo, que hay estudios que ya ha salido incluso en la Universidad del Paraíso, un estudiante de Coyan Morales, que hoy en día es doctor en neurociencia, y que habla de la relación de la esquizofrenia asociada con los receptores cannabinoides y cómo se activan en personas que tienen tendencia o que tienen factores hereditarios con esta enfermedad. Otra cosa que se genera es la hiperactividad, la ansiedad. La ansiedad, se pierde la memoria y se pierde la sociabilización. Entonces, esos son los efectos que se han detectado en ratones. Entonces, la pregunta es, ¿qué derecho tiene una persona de fumar o consumir estas cosas que pueden tener un efecto y puede dañar a otra persona que no puede decir que no? No es como cuando yo estoy al lado de una persona que fuma cigarrillo, marihuana, pipa, lo que sea, y yo le puedo decir, sabes que te puedes ir a fumar a otro lado porque eso a mí me afecta, y uno está consciente. En cambio, ese ser que está ahí, ya sea un neonato, o ya sea un feto, o ya sea un lactante, no puede decir, no quiero esto para mí. No tiene
esa capacidad porque no está en su conciencia. Entonces ahí hay un problema ético y grave de salud pública. ¿Qué dice la página elactancia.org? Riesgo alto para la lactancia, muy inseguro, contraindicado, uso de alternativa o cese de lactancia. Ahí está la página. Su metabolito delta 9 tetrahidrocannabinol es liposoluble. Se acumula en tejido graso, lo que yo les hablaba, con respecto a si se transporta, se almacena y después se puede degradar. Y alcanza la leche materna hasta 8 veces su concentración plasmática. Tiene una afinidad por la albúmina, ¿ya? Y además es transportada por las proteínas lipídicas. Muy alta afinidad. ¿Por qué? Porque estas moléculas, estas proteínas tienen un pocket o bolsillo hidrofóbico, y es decir, las interacciones hidrofóbicas, al ser hidrofóbicas estas moléculas, al tener un fragmento hidrofóbico, son mejor transportadas. Se ha demostrado una pérdida de la contracción muscular, hay una pobre succión, también hay, se encuentra en la orina de los lactantes de 3 semanas de exposición, se genera un menor perímetro, se genera una disminución del tamaño cefálico, ¿cierto? Y también hay riesgo de muerte súbita en lactantes, si hay consumo de cannabis en el hogar. Y ahí no importa si es fumado, si es por vapor, es lo que ingresa al lactante. El resto son mitos científicos, causa, efecto, dosis, exposición. Eso es ciencia. El resto es creencia. ¿Qué es lo que dice el año 2020? Han aumentado mucho más asociado a problemas del sistema nervioso, hay a formación de la capacidad cognitiva, y estos programas han salido ya, están en estudio. Lo que pasa es que existe lobby, y yo les digo, yo he dirigido 4 tesis de cannabinoides, y en lo personal he trabajado con cosas asociadas al cáncer. Existen plantas más potentes para el cáncer, hay plantas más potentes para el dolor, pero detrás de esto también hay una industria. Así como está la industria farmacológica que quiere meter sus fármacos, esto también es una industria, ¿ya? Porque no hay un uso extensivo de las plantas medicinales. Yo trabajo con plantas que son mucho más potentes para el dolor, como son flores de la amapola, que todos conocen sus contenidos. Hay plantas para el dolor que se usan de los pueblos de Aguita, que están en el norte. Eso no lo voy a mencionar porque es un tema de estudio que estamos realizando. Hay plantas como la valeriana, con mezcla de otras hierbas que son potentes relajantes musculares. El problema es que no hay difusión, porque no hay interés. ¿Ya? Los cannabinoides, y quiero que me entiendan, tienen funciones muy buenas como antieméticos, también para el dolor como analgésico, pero se les adhiere una cantidad de propiedades mágicas que no las tiene. Y eso es lo que más les duele a los feligreses del consumo de esto, porque se demuestra científicamente y los efectos que tiene. Y por eso uno debe ser parco, ni irse en contra, ni creer. Método científico, demostración, causa y efecto. Ese es si ustedes lo miran, es un antecesor del ácido araquidónico, ¿ya? Y es el araquidonilglicerol, ¿cierto? Que es un endocannabinoide de barrera normal. No tiene nada que ver estructuralmente con las moléculas que les mostré al principio de esta presentación, ¿ya? Y ustedes pueden ver, y aquí de abajo yo les dejo un link, ¿cierto?, de cómo afectan el cannabis y la lactancia en la leche materna. Uso médico de la marihuana, definición de marihuana medicinal, cannabinoides de uso clínico, indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos y seguridad a largo plazo. Eso es lo único que tiene que pensar como un profesional de la salud, ¿ya? Nosotros no somos chamanes, ni somos tampoco curanderos ni hierbateros.
Por lo tanto, se define una droga como sustancia química con actividad biológica. Y que la definición de droga y propiamente tal más farmacológica es que interacciona con un receptor. Y en este caso, esto interacciona con un receptor cannabinoide que tenemos nosotros. Marihuana, medicinal y derivados, guías de prescripción y seguridad a largo plazo. Definición de marihuana, ¿cierto? Tenemos derivados, formas de aceite, soluciones, cápsulas, pomadas. Hay mucho mito con respecto a la extracción del aceite esencial de cannabis, que es muy bajo. Generalmente se hacen extracciones hidrofóbicas, donde se extrae el aceite a partir de las hojas, y estas se mezclan para hacer emulsiones, el mismo aceite solo o pomadas. Y hay cannabinoides sintéticos de uso clínico y extracto de presentación, y ahí está la referencia. Ahí están los sintéticos, la nabilona, ¿cierto?, que es un derivado, el dronabinol, el cannabidiol, ¿cierto?, y que tienen uso antiemético, otros para el dolor. Y la nabilona, ¿cierto?, se usa ahí y es un fármaco aprobado. Por lo tanto, si yo estoy recomendando el uso para algo, el fármaco, porque el fármaco tiene la función. El fármaco se sabe la dosis, no hay que fumarlo, no hay que generar una alteración y no se bioacumula. Y en caso que se acumule, debe ser suspendido, ¿ya? Por lo tanto, hay que ver, obviamente en este caso está indicado para pacientes que tienen quimioterapia, y son pocos los casos, ¿cierto?, pero hay mujeres que están con quimioterapia y lactancia, entonces ahí se suspende la lactancia materna. Por lo tanto, no debiese administrársele al recién nacido vía leche materna, habría que darle con suplementos alimenticios, porque los fármacos atraviesan la barrera hematocefálica y van a llegar, ¿cierto?, al recién nacido. Bueno, hay otros cannabinoides, el dronabinol también se usa para lo mismo, para la caquexia, para pacientes con VIH, con cáncer, y está utilizado en Nueva Zelanda, en Sudáfrica y en Canadá. El Sativex, ¿cierto?, este se está utilizando para la esclerosis múltiple y se utiliza especialmente en Canadá. En Nueva Zelanda todavía no es aprobado por la FDA porque faltan estudios clínicos, ¿ya? Y ustedes ahí tienen los efectos adversos de lo que está comprobado y de lo que se hace un análisis cruzado con varios otros laboratorios de otros países, donde se ve precisión y exactitud, y donde la diferencia estadística no debe ser más allá de más o menos 0,5. Entonces es muy riguroso y uno debe leer constantemente lo que está saliendo en información. Si ustedes ven, la nabilona tiene como efecto adverso menor al 1% taquicardia y psicosis. En eso se puede basar en personas que tengan alguna preponderancia o alguna herencia, ¿cierto?, ha desarrollado con alguna enfermedad psiquiátrica. También genera desórdenes, convulsiones, etc. El dronabinol, mareo, diarrea, y el THC en el Sativex, hipertensión y taquicardia. Por lo tanto, todos esos efectos, obviamente, como son moléculas liposolubles, van a afectar al recién nacido y al lactante. No ocurre algo mágico, porque todos tenemos hígado, y los recién nacidos también, y los lactantes también, y modifican esas estructuras. Y los xenobióticos, es decir, las moléculas que han sido transformadas, ¿cierto?, con metabolitos, tienen efectos también secundarios. Por lo tanto, pensar que no va a hacer nada es solamente una creencia, porque sustancia química con actividad biológica está asociada a una droga. Y ahí ustedes tienen contraindicaciones: nabilona, historia previa a reacciones alérgicas a cannabinoides; dronabinol, embarazo y lactancia, está claramente que está contraindicado; y THC, historia de trastorno psicótico. Y la dejo dando vuelta ahí. Y ustedes pueden colocar THC para que no digan que no hay mucha información. Se van a la FDA y ahí les aparece toda la información que quieran buscar. Educar.
tanto como les dije, toda droga tiene y posee un efecto biológico y fisiológico en la fisiología humana. Y ahí tienen efectos de la absorción de UV. Ya la planta, el THC es poco soluble en agua, por lo tanto por eso se extrae con métodos y con solventes. Entonces, ¿qué podemos llegar como conclusión? Hay mucha desinformación y comunicados pseudocientíficos, como vieron, hay muchos más. Estas moléculas tienen reparos de su uso farmacológico y de su potencial efecto medicinal, es cuestionable. Los que les mencioné, eso ya están comprobados. Acá no, lo que podría ser es que mi abuelita le quitó el efecto, claro, puede ser. Pero también hay efectos sugestivos. ¿Ya? No hay que olvidarse de eso, el efecto placebo existe. La población en general posee mucha opinión no validada mediante el método científico de análisis clínico, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay mucho chanta y charlatán diciendo de las propiedades medicinales y que no afecta y que no pasa nada porque una persona le contó, que otra le dijo, pero esas son supercherías, no está comprobado, y lo que sí se ve es la presencia de metabolitos y moléculas, ya sea por vaporización, por fumar o por ingerir o por comer en la leche, porque son moléculas liposolubles y todo se modifica en el hígado, y eso al pasar del hígado o a tener una modificación a nivel pulmonar o renal, llega esas moléculas liposolubles, se almacenan en las grasas y la grasa de la leche interacciona y pasa al resto del sistema. Y también que hay usos y avances cannabinoides para ciertas dolencias y malestares, y eso es genial porque eso abre una nueva ruta de estudio de manera bastante eficiente y de una manera, podemos decir, cuerda, y además una manera que uno puede decir, oh, yo estoy confiando en esto que estoy leyendo. Hay químicos, hay bioquímicos que están haciendo eso, hay médicos que están haciendo estudios responsables, hay ingenieros biomédicos que están pasando en la transformación de estas moléculas. Por lo tanto, estudios serios, científicos, son los que generan el conocimiento de verdad. Si usted se toma algo, después puede reclamar si tiene un efecto. ¿Ya? Nadie le va a reclamar a una de esas páginas por decir que no, no van a perder el título profesional, porque muchas veces gente de muchas áreas que se dedica a esto. Y eso puede tener consecuencias legales. Nunca se olviden de eso. Y ahí están las referencias que les dejo. Y les agradezco profundamente que me hayan invitado para poder hablar, ¿cierto? Porque los puntos de las preguntas las desglosé y les hice esta presentación para poder hacerlo de manera más llana, ¿ya? Les agradezco también a la profesora Cintia, que es una muy buena profesora y que además es una querida colega y amiga, así que siempre dispuestos a ayudarles en cuanto sea necesario, ¿ya? Les dejo un abrazo fraterno en estos tiempos de COVID. Muchas gracias, que estén muy bien.